En esta clase vamos a hablar de enfermedades clostridiales, haciendo primero una clasificación de las mismas y luego comenzaremos a hablar de las invasivas, ya vamos a ver cuáles son, y si bien hablaremos de aspectos del diagnóstico y del control en general para las invasivas, haremos luego hincapié en las enfermedades que afectan básicamente al tejido subcutáneo y músculo. Estas enfermedades fueron descritas en la antigüedad. Hablo primero de enfermedad debido a que estas descripciones siempre precedieron a lo que fue luego poner en evidencia el agente etiológico, que fue un paso muy posterior. Cuando hablamos de agente etiológico, nos referimos básicamente al género Clostridium, que es quien causa este tipo de cuadros, y se los aísla recién en el siglo XIX. En nuestro país, a principios del siglo XX, ya se describen las enfermedades con más detalle y se las puede estudiar. Y también se generan formas de control de las mismas. Estos organismos son anaerobios, son bacilos, forman esporas y por ese motivo tienen capacidad de mantenerse en el medio ambiente con esta forma de resistencia. Su hábitat es, por lo tanto, el suelo y también el intestino de los animales. En muchos casos se genera algo así como un ciclo en el cual se eliminan en el intestino, las esporas pueden permanecer en la tierra, contaminan el ambiente y luego nuevamente los animales vuelven a ingerirlas, por lo cual se considera que se generaría un tipo de ciclo. Importante para tener en cuenta es que estas enfermedades no son contagiosas, raramente, muy raramente, podrían llegar a serlo, mientras que cuando aparecen, si aparecen en forma de brote, o sea, muchos casos juntos, se debe en general a la aparición de una fuente común de contagio. Vamos a comenzar por clasificar a estas enfermedades. Lo más clásico es hacerlo por el mecanismo de enfermedad, en el cual podemos dividirlas en dos grandes grupos. Las llamadas no invasivas, en las cuales el microorganismo se encuentra en el punto o en la puerta de entrada y se multiplica muy poco o no se multiplica porque no se multiplicó dentro del organismo y fue ingerida su toxina, como el caso del botulismo, pero producen toxina y la toxina es realmente de una elevadísima potencia y va a ser responsable del cuadro de enfermedad. En este grupo tenemos básicamente a dos microorganismos, Clostridium tetani y Clostridium botulinum. Mientras que dentro de las invasivas, los organismos invaden el tejido, se multiplican en él y a partir de esa multiplicación van a generar toxinas que, si bien son menos potentes que las que producen los Clostridium no invasivos, son también las responsables de los cuadros. Dentro de este segundo grupo tenemos que las especies más frecuentemente implicadas son Clostridium shovei, Clostridium septicum, Clostridium perfringens, Clostridium novi y Clostridium sordeni. Vamos a comenzar entendiendo cómo se estudiaban estas enfermedades en un principio y cómo se las estudia y clasifica en la actualidad. Digo en un principio porque cuando comienza la era microbiológica se intenta siempre encontrar la etiología de una enfermedad con unos signos determinados, lesiones determinadas, y poder reproducirla y poder reproducir también los postulados de Koch. Esto con las clostridiales no es ni fue siempre posible, ya que tienen características únicas, a veces para algún microorganismo, pero otras son compartidas, o sea, dentro de un cuadro de enfermedad
se pueden encontrar más de una especie de Clostridium y seguramente en muchas oportunidades más de un género, a veces bacteriano. Esto llevó que para poder facilitar el estudio, el entendimiento también y la generación de medidas de control, se las clasificara o se las unificara a las diferentes especies que causaban enfermedad por el sitio de infección. De esta forma es como se las clasifica o se las divide en la actualidad en enfermedades del músculo y subcutáneo, un grupo, enfermedades causan enfermedades hepáticas, segundo grupo, y tercer grupo, las que causan enfermedades entéricas y enterotoxemias, sería el tercer grupo. Como se ve en este cuadro, esta es la clasificación por sitio de infección y lo que se ve a la izquierda son las especies que están más frecuentemente involucradas en cada sitio de infección. Número 1, cuando ven músculo es músculo y subcutáneo. Y hay 3 especies que son las más frecuentemente involucradas, que son Jovei, Septicum y Sordelli. En realidad hay otras especies de Clostridium como Novi, que ustedes ven ahí, y Perfringens, que también pueden estar implicadas en este tipo de cuadros. Lo que pasa es que las que menciono en este cuadro son las 3 especies más importantes. Dentro de las del hígado, la especie que está involucrada es básicamente Clostridium novi, el novi tipo B y tipo D, mientras que en intestino Clostridium perfringens, sobre todo tipos B, C y D, que ya veremos más adelante qué significan los tipos de Clostridium dentro de cada uno de estas especies. Vamos a describir los cuadros clínicos principales de estas enfermedades. Digo principales porque, y haremos hincapié, luego, que otros cuadros que no son tan comunes o que pueden ser específicos pueden llegar a darse dentro de este sitio de infección. Respecto de la etiología, las 3 especies ya las mencioné anteriormente. En el caso de Jovei está bien caracterizado un cuadro que causa en los bovinos básicamente, llamado carbón sintomático, o también carbúnculo sintomático, o carbúnculo sintomático, o mancha, o pierna negra. Si bien va a tener capacidad este microorganismo de estar involucrado en otros cuadros, como vamos a ver más adelante. Este microorganismo es el que de los 3 que mencioné produce menos cantidad de toxina y menos potentes, pero produce un mayor daño tisular. El segundo que vemos más abajo es el Clostridium septicum, el cual está relacionado a lo que es lo que se considera como gangrena gaseosa y edema maligno, aunque estos dos nombres son básicamente usados como sinónimos, y yo les diría que en realidad el nombre de edema maligno es una definición que estaba más utilizada antiguamente, y ahora se prefiere utilizar, vamos a ver más adelante, el nombre de gangrena gaseosa. Aunque también el hecho que haya edema sirve para lo que es caracterizar y aprender acerca de ese microorganismo. Y el Clostridium sordelli también está involucrado en este tipo de cuadros y dando gangrenas y también miositis necrótica, o sea que también tiene capacidad para generar inflamación y destrucción del tejido muscular. Definimos mancha. Primero, para diferenciar, en el caso anterior, dijimos que también se llama carbúnculo sintomático. ¿Por qué? Para diferenciarla de lo que vimos en la clase pasada, que era el carbúnculo bacteriano o anthrax, ¿de acuerdo?
porque tiene algunos aspectos que pueden llevar a la confusión y justamente por ese motivo los nombres son parecidos pero distintos. Bien, es infecciosa, es telúrica, que significa que los microorganismos están en la tierra y a partir de ahí van a acceder al animal. Se presenta en forma generalmente aguda o a veces sobreaguda, más raramente subaguda. Es febril, cursa el aumento de temperatura y se da frecuentemente en terneros, causada por Clostridium shovei, y lo que la caracteriza es la formación de masas o tumoraciones crepitantes en distintas masas musculares. Esta enfermedad no es zoonótica. Sigo con lo que comenté de zoonosis, sí, no es zoonótica y no hay referencias que infecten seres humanos, salvo un informe en el año 2008, el primero que conozco que fue publicado, pero no es algo que ocurre. Tampoco se pudo saber en ese caso cómo fue el ser humano infectado, a partir de qué. Bien, el Shovei básicamente es un microorganismo, como antes les comenté, bacilo gram positivo, levemente hemolítico en agar sano. Tiene factores de virulencia que, como ustedes van a ver de aquí en adelante, en el caso de las toxinas de los Clostridium en diferentes especies, se van a denominar con letras griegas, alfa, beta, gamma, etcétera, etcétera, a las diferentes toxinas. En cada especie tenemos diferentes toxinas. Y en general, tengan en cuenta que si menciono toxina alfa para Shovei, no es la misma toxina que la alfa de Perfringens. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más puede tener? Tiene la toxina beta, que es una DNasa, tiene factores edematizantes, hyaluronidasa, tiene más de una, hyaluronidasa, y lo que me importa que tengan en cuenta es que es un microorganismo metabólicamente muy activo y produce a partir de la fermentación de azúcares ácido acético, propiónico, butírico. Importante acá tener en cuenta el butírico para más adelante, porque esto va a dar un olor rancio característico cuando genera lesiones dentro del organismo. La espora subterminal, y lo que quería agregar acá para cerrar la descripción es, bueno, ven ustedes a la izquierda que tiene antígenos somáticos, flagelares, tiene flagelos y también antígenos del espore. Lo que ven ahí simplemente S3FA es lo que se llama fórmula antigénica. Lo último es que el Clostridium shovei, desde el punto de vista fenotípico, es difícil de diferenciar en el laboratorio de Clostridium septicum. En el bovino, las vacas, se presenta a partir de los 3 meses o un poco más, algunos consideran 6 meses de vida, hasta los 2 años. Y lo que quiero hacer acá, la gran diferencia es que en bovinos causa el cuadro básicamente caracterizado como mancha. Animales generalmente en buen estado, que están en pasturas de muy buena calidad o buena calidad. Y se considera endógena. ¿Qué quiere decir que sea endógena? Que el animal lo que va a hacer es ingerir las esporas que se encuentran en el alimento o en el agua. Se menciona que puede haber épocas del año en las cuales se favorece más la aparición de casos de manchas. Sí, se menciona, pero sin ninguna asociación científica concreta que pueda asegurar o dar una evidencia contundente. Eso quiere decir que es endógena, porque además ingiere las esporas y esas esporas, como ustedes pueden ver más adelante en el caso de la transparencia, van a difundirse de alguna manera, ya vamos a verlo, hasta el tejido muscular y ahí se van a asentar. Mientras que en los ovinos, en las ovejas, se considera exógena. ¿Esto qué quiere decir? Que va a entrar a partir de una excoriación o una herida en la piel y va a colonizar esa herida. Entonces, por ese motivo,
en los ovinos se puede presentar a cualquier edad en relación con la aparición de una herida. ¿Por qué se da en esa edad en los bovinos? No está claro, no hay ningún tipo de evidencia que pueda haber indicado un motivo cierto de por qué se mantiene en esa edad y no en otra. Pero básicamente lo que quería que quedara claro acá es esa diferencia de endógena y exógena. Bien, continuamos entonces con la epidemiología en el bovino. Entonces, el animal ingiere las esporas, alimento en el agua, están presentes, y esas esporas se van a absorber por intestino y van a dirigirse por la circulación sanguínea, es lo que se considera que ocurre, hasta los músculos. En los músculos en general van a ser fagocitadas por macrófagos y se van a mantener dentro de los músculos. En realidad la difusión puede ser también a otros órganos, como lo pueden ver en esta imagen, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que esas esporas pueden difundir y pueden quedarse en los órganos. Ahora bien, es posible que el animal sea faenado sin ningún tipo de cuadro, o sea, la espora se alojó en el músculo, se alojó en los órganos y no produjo ningún tipo de alteración. Pero lo que sí va a ocurrir, o puede ocurrir en algunos casos, es que algún factor predisponente, que ¿cuál va a ser? Se considera que es algún tipo de daño a los tejidos. Este daño a los tejidos en principio se consideraba que podían ser maniobras o técnicas, paso de animales por la manga, patadas, a veces durante el celo o en la monta pueden llegar a golpearse y por ese motivo podía llegar esto a generar algún tipo de lesión o daño. Ese daño lo que genera es una hipoxia en el tejido y como consecuencia de la hipoxia la espora va a germinar, o sea, va a pasar a forma vegetativa, forma de bacilo, y cuando así ocurre va a multiplicarse y en las fases de multiplicación exponencial va a liberar a las toxinas que van a ser las primeras responsables del cuadro de esta enfermedad. Bien, continuamos con la patogénesis de mancha. En realidad, parte de lo que explicamos en la anterior diapositiva era patogénesis. Bien, el microorganismo se comienza a multiplicar en la zona donde se quedó la hipoxia, la forma vegetativa, y va a liberar toxinas. ¿Cuál libera? Dijimos que la más importante de Jovey es la toxina alfa. Esta toxina alfa, ¿qué actividad tiene? Es una toxina que tiene acción necrosante, o sea, es citotóxica, mata las células, la destruye, también es hemolítica. Y lo que tiene a su vez como otros factores de virulencia, pero que no tienen tanta relevancia, y tampoco se conoce a ciencia cierta cuál es su acción dentro de este cuadro, como la hialuronidasa. Ustedes saben que lo que hace es atacar el ácido hialurónico del tejido conectivo y también tiene adeneasa como muchos otros microorganismos. Como consecuencia, lo que van a generar es una acción local de necrosis en el músculo. Eso va a generar un área que va a ser puntualmente necrótica, por eso va a verse con un color oscuro, negruzca a negra, y a la vez que se multiplica este microorganismo va a liberar gas. Dentro de del gas que libera, que el dióxido de carbono, también libera ácidos como ácido propiónico, acético, butírico sobre todo, y esto es lo que va a dar a la lesión, si podemos cortarla, y se puede oler un olor ligeramente rancio por el ácido butírico. Como consecuencia de la destrucción del tejido,
Estas parte de las toxinas van a pasar a la sangre y van a dar un cuadro de toxemia generalizada. Por ese motivo lo que se ve es, a partir de una lesión inicial, una disminución de leucocitos, aumento de la GOT. ¿Por qué? Porque hay destrucción muscular básicamente, también trombocitopenia. Eso ya es parte de la toxemia, con cambios a nivel ya sea de músculo. Es posible que se den cuadros de pericarditis, en algunos casos puntualmente puede ser que no aparezcan los cuadros típicos de mancha, con una afección a nivel de las masas musculares, como puede ser la grupa, como puede ser la paleta, pero que se den cuadros con una afectación de tipo cardíaco, con pericarditis, miocarditis. O en muchos casos estos cuadros a nivel generalizado y con miocarditis aparecen en la parte final de la enfermedad. También hay paso de bacterias a la sangre, por ese motivo va a haber bacteriemia, y el curso en general tiende, vamos a ver ahora la parte de signos clínicos, pero tiende a ser agudo o algunas veces subagudo podría llegar a ser, y el animal no dura más de 12 a 48 o 70 horas aproximadamente. Entonces, ¿qué esperamos encontrar como signos clínicos? Y en principio hay depresión, un malestar generalizado, súbito, aparece de golpe, con decaimiento e inapetencia. Si está localizada en masas musculares, el animal va a ser renuente a moverse, es probable que se note la manquera o la renguera, generalmente en grandes masas musculares, como cadera, que en principio en la zona de la lesión va a haber una zona edematosa, crepitante, caliente, porque aumenta la temperatura como producto de la gran inflamación en la zona. Va a ser crepitante porque el gas va a quedar atrapado y uno puede sentirlo cuando coloca la mano, y esto es en la parte aguda del cuadro. Cuando ya se produjo la necrosis, lo que va a ocurrir es que de esa zona que era con un cuadro agudo, doloroso y caliente, pasa a ser una evolución ya una zona en la cual baja la temperatura, pierde la sensibilidad, ¿sí?, en la zona de la lesión, y también se va a acompañar a nivel generalizado de trastornos, ya sea a nivel digestivo, respiratorio, circulatorio, que están dando ya una pauta o idea de un cuadro generalizado de toxemia. Termina el cuadro con una hipotermia y muerte del animal. Bien, vamos a ver las lesiones que se van a generar. Entonces, la lesión principal se va a ver a nivel del músculo, y por ese motivo, si la definimos, es una miositis necrótica. Lo que se produjo es una inflamación, ¿sí?, de tal severidad que llevó a la necrosis del músculo. Entonces, lo que están viendo ahí son zonas de tejido, zonas de músculo que se puede ver con color rojizo, pero básicamente la zona bien de la lesión es negra. O sea, por eso es que la enfermedad se llama también pierna negra, ¿sí?, o mancha, porque se ve como una mancha de color negro. Algunas lesiones más para que se graben qué pueden llegar a ver el día de mañana. Entonces, bien, la miositis se ve en la figura de la izquierda, esa es una inoculación experimental, es un caso especial, pero para que vean cómo generó la lesión, y a la derecha se ve también las zonas oscuras, negras del músculo. Yo lo que les quiero recordar acá, que no esperen siempre o únicamente encontrar lesiones a nivel de las grandes masas musculares. Puede ser en cualquier músculo, puede estar en el diafragma, músculos de la lengua, ¿sí? Ojo, son casos mucho más raros, pero pueden ocurrir. Y también es posible que terminen en algunos casos con pericarditis. Entonces, cuando hay una pericarditis, y a veces aparece como única lesión que advierten, y también podría llegar a ser causada por Joubert, aunque evidentemente eso habrá que demostrarlo luego con un muy buen diagnóstico.
Bien, ahora vamos a describir el siguiente cuadro que se conoce como gangrena gaseosa. Yo antes les comenté en un principio, van a verlo en muchos textos o artículos como gangrena gaseosa y edema maligno. Bien, de esos dos nombres que de alguna manera están describiendo, ¿sí? Están dando una descripción, si quieren, en parte de lo que es la enfermedad. Y el que está más aceptado en la actualidad es el que ven en la diapositiva, gangrena gaseosa, pero usando uno o el otro o explicando el cuadro que se produce en cada caso, se entiende bien y es suficiente. Como el caso anterior, es infecciosa, no contagiosa, telúrica, está en la tierra, también aguda y febril, y también en este caso es causada por varias especies distintas de Clostridium. ¿Qué es lo que se va a generar en este caso? Y una tumoración, o sea, un aumento de tamaño, ¿sí? Una formación en el tejido, generalmente en el tejido subcutáneo, ¿sí? O también en el músculo, de tipo edematosa, o sea, edematosa, hay colectas de líquido y hay enfisema, hay básicamente gas en la zona. Y habitualmente se da como consecuencia de heridas causadas por diferentes motivos a los animales. En este caso estamos mostrando los dos nombres y puse en primera instancia el de gangrena gaseosa. ¿Cómo se originan? A partir de heridas. Cuando comentamos heridas, bueno, puede ser heridas de esquila, pero puede ser prácticamente por cualquier otro motivo. Puede ser también por básicamente lo que es caravaneo, cualquier tipo de práctica quirúrgica que se haga a campo, sin la debida higiene, en lo cual también se incluyen las vacunaciones, una vacuna con elementos faltos de higiene que se usan muchas veces y que se aplican en forma desaprensiva, como ocurre muchas veces. Esto lo que hace es vehiculizar, o sea, hacia la herida o hacia la zona donde se genera una herida, se puede vehiculizar evidentemente los microorganismos. Si es una herida que está abierta, también puede ocurrir que entren las esporas de estos microorganismos. Bien, ¿cómo cursa? Ahí cursa con un cuadro agudo, febril, y en general cuando un animal se ve afectado, la mortalidad suele ser alta y en las fases finales termina con cuadros de toxemia, como también mencionamos que ocurría algo similar en el caso de Joe. ¿Cuáles son los organismos más frecuentemente involucrados? Clostridium septicum, pero muchas veces es difícil atribuírselo a un solo microorganismo, porque la contaminación puede ser por más de uno de estos microorganismos. También puede ser el perfringens tipo A, como antes mencionamos, el Clostridium novi tipo A también, para diferenciarlo de lo que veremos más adelante. También Joe puede estar involucrado, ¿por qué no? Y Clostridium sordelli. Dentro de estos que mencioné, el septicum tiene un par de características que quería destacar. En principio, se lo encuentra en intestino e invade post-mortem muy rápidamente. Este dato es importante tenerlo en cuenta para el diagnóstico, porque si el diagnóstico se hace en un animal que lleva horas de muerto, es probable que haya una invasión post-mortem y esté Joe como un recién llegado y no como el causante puntualmente del cuadro. Muy bien. Algo más sobre el septicum. Como yo les comenté en un principio, fenotípicamente es bastante similar al Joe. Es también anaerobio como todo el resto, es también móvil y es podulado. Lo que me importa que tengan presentes que también tiene toxinas, como tenía Joe, estas son un poco más potentes, y la toxina alfa, que no es exactamente igual a la alfa de Joe, es también hemolítica, es letal y necrotizante. También tiene en este caso otros factores de virulencia, como es el llamado toxina beta, que es una RNasa, ¿sí? La gamma, que es una hialuronidasa,
y una delta que es una citolicina. O sea, también, como en el caso anterior, tiene otra serie de factores que, si bien van a coadyuvar en los cuadros, su acción exacta dentro de lo que es la patogenia no está absolutamente dilucidada. Respecto de la patogénesis, como antes comenté, comienza con heridas, o sea, vuelvo al concepto, exógena, o sea, las esporas están en el ambiente y se van a introducir en esa herida, que puede ser por algún tipo de cirugía que se practique en los animales, algún tipo de medida de manejo, que lleve a algún tipo de golpe que genere una herida, el parto, y vamos a explicarlo probablemente con un poco más de detalle más adelante, y también la vacunación. Lo que ocurre es que en esa herida lo que se va a generar es una condición de anaerobiosis para permitir que las esporas que están en el ambiente y que van a entrar, se van a vehiculizar dentro de la herida. O eventualmente también puede ser que lleguen microorganismos en forma vegetativa, pero la mayoría pueden ser esporas, van a tener la posibilidad de germinar, y una vez que germinen y pasan a forma vegetativa o se multiplican como tales y generan las toxinas. La toxina mayor del septicum, en este caso, es la toxina alfa, da una importante necrosis. Cuando hay necrosis, llega a un punto en que a partir de la zona de la herida, estas toxinas van a pasar a la circulación, también bacterias pueden pasar a la circulación, se pueden difundir y el cuadro puede terminar con una toxemia. En la zona de la herida que vamos a encontrar una zona inflamatoria, generalmente edematizada, con o sin crepitación en caso de que haya presencia o no de gas respectivamente. Respecto de los signos clínicos, acá, si bien dice en ovinos, yo voy a hacerlo extensivo también a bovinos y otras especies. En parte los signos los pueden percibir por lo que se comentó en la anterior diapositiva, en la patogénesis. O sea, la zona se va a ver con una acumulación de líquido, zona edematosa, caliente al principio, va a estar realmente caliente por la zona inflamatoria, muchas veces crepitante por la formación de gas y el gas se atrapa. El animal va a estar deprimido, renuente también a moverse, y también probablemente al principio la herida va a tener una zona de dolor, va a haber dolor en la zona por inflamación. Cuando siga avanzando y por parte de la destrucción y muerte de tejidos, que a veces se acompaña de un olor maloliente, evoluciona hacia una zona más fría, incluso porque también por la necrosis en la zona de la lesión es probable que ya no haya más sensibilidad por la afección de las terminaciones nerviosas. La piel toma un color oscuro, rojizo oscuro, y ya comenté que podía haber obviamente dos cuestiones más que quería agregar en este punto en particular. Los músculos en general no muestran la zona típica de mionecrosis que mostraba la mancha, pero pueden mostrar zonas oscuras, hemorrágicas, y es probable que ya si progresa la afección, no pudimos intervenir de ninguna manera, el animal va hacia un cuadro mortal, generalmente se da dentro de las 12 a 24 horas, es probable que en la necropsia encontremos también signos generales, como por ejemplo congestión y edema en vaso, también en pulmones, hígado, y es factible que haya a nivel cardíaco hemorragias y también lacerosas que podemos encontrar hemorragias. Un capítulo aparte lo quería comentar con el tema de las preñadas, tanto en ovinos, se da una infiltración a nivel del útero muchas veces, como casos que se pueden dar en
vacas, generalmente en vacas primíparas, en el primer parto, por lesiones a nivel del útero y vagina, sobre todo en vagina, es factible que terminen con una vulvovaginitis de tipo necrótica, con acúmulo de líquido, un exudado muy maloliente, y si no se atiende con rapidez a este cuadro, termina generalmente con la muerte del animal. Un cuadro especial que también quería mencionar acá, que se puede dar en los carneros, está definido como cabeza hinchada. Cabeza hinchada es una afección que se da sobre todo por los golpes que reciben los carneros durante la lucha por jerarquías dentro de una majada. Lo que ocurre acá es que por esos golpes y escoriaciones y presencia del microorganismo que va a entrar en esas lesiones, se genera un tipo de gangrena en la cual predomina el edema, y se llama por ese motivo cabeza hinchada. Recuerden que es causada por el Novi tipo A. No es gaseosa, sino es cabeza hinchada generada por el edema en la zona. Bien, acá vemos las fotos, un poco para que vean que esto no es privativo solamente de los rumiantes. Se ve a la izquierda la zona del cuello de un equino, y en este caso también, si bien lo mencionamos poco hasta ahora, pero el perfringens tipo A, que vamos a ver con más detalle cuando hablemos de las entéricas clostridiales, ahí vemos generando una miositis necrótica en un equino, también una zona de edema, véanlo y recuerden lo que describí de las coloraciones, arriba a la derecha en el porcino, y también abajo a la derecha un caso de gangrena gaseosa, en el cual se ve también la miositis y afectación del subcutáneo también evidentemente, pero por Novi también en el caso del bovino. O sea, el mensaje es lo más importante que les mencioné, pues, Jovei, Septicum, Sordelli, son los que están más frecuentemente implicados, pero otros microorganismos como el Novi tipo A, Perfringens tipo A, pueden causar casos de gangrena gaseosa en los animales. Respecto del diagnóstico, acá me refiero a invasivas en general, o sea, del músculo y subcutáneo, vamos a ver después las hepáticas y las entéricas, pero lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente: tenemos limitantes importantes respecto de otras enfermedades. ¿Que cuáles son? Y, ya lo dije en un principio, cuadros semejantes de enfermedad que los localizamos en diferentes sistemas, pero pueden ser distintos microorganismos, ¿sí? Distintas especies de Clostridium. Dan cuadros semejantes. Segundo, los cuadros tienden a ser agudos a sobreagudos. ¿Esto qué significa? Que en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con cuadros de muerte súbita o con una evolución muy pero muy rápida, lo cual evidentemente no permite describir una signología adecuada. Tercero, los cambios autolíticos son muy rápidos. ¿Esto qué significa? Que si no hacemos una necropsia con el animal recién muerto o pocas horas de haber muerto, es muy probable que los cambios nos estén interfiriendo en lo que va a ser nuestra caracterización patológica de las lesiones. Y por último, recuerden que son habitantes normales del suelo e intestino. Por ese motivo, cuando hablemos de las entéricas, va a ser muy difícil atribuirle puntualmente a cada Clostridium o un Clostridium si es causante o no, ¿sí? Y el hecho que sean habitantes normales del suelo e intestino también implican que pueden contaminar rápidamente la zona o la herida, y por ese motivo nos va a poner en duda acerca de su actuación, si encontramos el microorganismo,
como causante de un cuadro. Entonces, ¿qué pasos son importantes para poder llegar a un diagnóstico, al menos presuntivo, de una enfermedad clostridial invasiva? Primero, exhaustiva anamnesis, o sea, tratan de recolectar de lo que les puede indicar el productor o el dueño del animal todos los datos que ustedes consideren relevantes, o sea, si hubo algún tipo de maniobra semiológica distinta o quirúrgica o de manejo, si hubo cambios en la dieta, que será importante para cuando hablemos de las entéricas, etcétera, etcétera. Siempre agregar acá, si los animales están vacunados o no están vacunados. Es importante, vamos a hablar del control de esta enfermedad. Segundo, si nos da tiempo, porque la muerte no fue tan súbita como para permitir seguir una evolución de un cuadro, ver los signos clínicos y en lo posible tratar de hacer una exploración semiológica, no olviden tomar temperatura y a su vez buscar zonas de sensibilidad o no al dolor, crepitación, etcétera, etcétera. Si ya llegamos cuando el animal está muerto, acaba de morir, o podemos sacrificarlo en agonía, será importante hacer necropsia. Y en realidad, cuantas más necropsias podamos hacer, más datos nos van a brindar. ¿Por qué? Porque en general, si es un brote de la enfermedad, no esperen encontrar en todos los animales las mismas lesiones. En algunos habrá algunas, en otros otras, y uniendo lo que vamos sacando de realizar más de una necropsia, nos puede dar una mejor idea. A partir de ahí tomaremos muestras para análisis tipo microbiológicos, vamos a ver cuáles pueden ser, para histopatología y también bioquímicos. O sea, tratamos de tomar muestras para más de un tipo de análisis. Bien, ahora vamos puntualmente al diagnóstico en el caso de las del músculo y subcutáneo. Entonces, el presuntivo lo hacemos por todo lo que vimos hasta el momento. O sea, aparte de la amnesia que les comenté que tenían que hacer, obviamente, si es un caso de mancha, inflamación, la crepitación, el tipo de herida que se pueden encontrar eventualmente y muerte súbita, si es que también se da y podemos llegar a tomarlo como un dato y diferenciar de otras enfermedades que puedan cursar con muerte súbita. Si es una lesión a nivel de músculo, como sospechamos mancha, ¿qué se puede hacer? Se puede tomar una muestra. Esa muestra que ustedes pueden tomar están viendo a la derecha, en la cual podemos tomar esa muestra, podemos colocar en un recipiente estéril, como ya han visto en el práctico de toma de muestras, y entre las cosas que se pueden hacer es una impronta. ¿Qué era la impronta? Era tomar esa pequeña muestra y aplicarla sobre un portaobjetos limpio y desengrasado. A partir de ahí lo que ustedes pueden llegar a hacer es una tinción para ver si hay al menos bacilos gram positivos presentes en la lesión. ¿Les va a decir mucho? No les va a decir qué bacteria es, les va a decir la morfología de la bacteria y si es gram positiva o gram negativa. Bien, pero al menos podemos tomar esa muestra. Y podemos tomar muestras de tejidos, básicamente para histopatología, en caso que contemos con un servicio que nos pueda caracterizar la lesión que le llevamos. Lo que ven ahí en la diapositiva a la izquierda, que Sordelli y Septicum generan más edema, sí puede ser, pero generalmente cuando uno tiene una zona o una lesión de tipo de gangrena gaseosa o enfisematosa o edematosa, y en realidad uno puede llegar a describirla, pero de ninguna manera puede a nivel de la práctica decir si es una bacteria o la otra. Entonces, desde el punto de vista presuntivo y diferencial, muerte súbita, ¿con qué diferenciamos? Con carbún que ya hemos visto en la clase anterior, ¿sí? Con hemoglobina vacilar, que vamos a ver más adelante, animales mueren de golpe, mueren o
pueden tener signos de dolor, ¿sí? Eliminación de orina sanguinolenta, bien. Eso en lo que es la parte puntualmente de tipo infecciosa, las más frecuentes, ¿sí? Si pensamos en algo no infeccioso, obviamente puede ser una intoxicación en la cual también la anamnesis nos permitirá orientarnos para un lado o para el otro. Muy bien, a partir de ese músculo, o sea, los organismos como terminan con una toxemia y bacteriemia es factible que estén prácticamente en cualquier tejido, en general en corazón, en la sangre, líquido peritoneal, hígado, se los puede encontrar. Ahora, ¿cuál es el valor real de un cultivo acá? Y quizás puede ser poco. ¿Qué tiene más valor? Y tiene más valor si es que yo tengo una impronta como la que hemos hecho antes, o le damos el músculo y llevamos rápidamente, lo refrigeramos y se lo llevamos a el laboratorio. Si cuentan con tinción con anticuerpos fluorescentes, pueden decirnos si está o no presente Sjöberg en el músculo. Bien, o si no, otros casos podrán ser inmunohistoquímica, que es semejante a lo anterior, pero usando cortes de tejido. ¿Estos métodos están disponibles? Sí. ¿Se usan con frecuencia? Y yo les diría que no. ¿Por qué no se usan con frecuencia? Porque en general el diagnóstico presuntivo a campo nos sirve para ya tomar algún tipo de acción. Yo contaba con estos sueros hace tiempo, con conjugados, pero lo que ocurre es que en general los colegas, frente a casos de mancha, tienden a diagnosticarlo por lo que fue la clínica y lo que han visto en necropsia, y en general no llegan al laboratorio. Muy bien. Bien, antes de pasar al control, algo que me quedó del diagnóstico, ustedes vieron la diapositiva y vieron una jara de anaerobios. ¿Se puede hacer un cultivo? Sí, se puede hacer un cultivo. Pero de vuelta, tengan en cuenta que tiene que ser una muestra muy fresca, tiene que ser mantenida en anaerobiosis hasta llegar al laboratorio, y por ese motivo no es siempre tan frecuente poder hacerlo. Y por otro lado, ¿qué puede ocurrir? Yo les dije, si no es la muestra tomada ni bien murió el animal, ¿sí?, es factible que aparezcan microorganismos contaminantes, son móviles, aparecen rápidamente en los cadáveres, como el septicum, y por ese motivo puede ser que me estén confundiendo el diagnóstico. Entonces, vamos al control. En el control, esto es lo básico para entender la lógica del control de las clostridiales. Las esporas están en el animal y en el suelo, son telúricos, ¿de acuerdo? O sea, están en el ambiente. Segundo, si bien están en el ambiente, no van a estimular jamás inmunidad, ¿sí? Mientras que lo que estimule inmunidad, o lo que estimularía la inmunidad en un animal, sería o bien el soma bacteriano, o sea, los antígenos de la pared de la bacteria, o bien sus toxinas. Hasta ahí suena lógico. El tema está que si se activa un Clostridium y libera la toxina, en general lo que ocurre es que es tan rápido el curso de la enfermedad que la toxina, ¿sí?, no va a generar anticuerpos, sino solamente acción patógena, y va a matar al animal antes de que se genere una respuesta inmune. Entonces, evidentemente, a partir de acá, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer para el control. Y a mí me gusta graficarlo haciéndolos ir un poco para atrás en lo que es la carrera. Yo le dije en un principio, acuérdense, para esta materia es importante que tengan fresco o repasen microbiología, ¿sí?, inmunología y patología, aparte de semiología, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando un antígeno entra al cuerpo de un animal, se genera una respuesta inmune innata y también la adquirida. La innata es la que está siempre presente, es rápida, ¿sí?, pero ya al mismo momento comienza a gatillarse la adquirida, que es muy específica, es dirigida contra los antígenos
de los microorganismos. En este caso puntual, supongamos que puede ser contra antígenos de la pared de la bacteria. Entonces, lo que se genera es una respuesta primaria, que ustedes pueden ver a la izquierda, y lo que me importa que ustedes también vean ahí es que las dos inmunoglobulinas que van a estar presentes y que son importantes son la IgG y la IgM. La IgM tarda un poquito más, como ustedes lo ven ahí, pero está luego presente en mayor concentración o mayor título, ¿de acuerdo? O sea, ya en el día 15 tiene más IgM que IgG. Cuando entra de vuelta un antígeno, el mismo antígeno, la respuesta que se genera es de memoria o secundaria. Por lo tanto, van a ver que esa respuesta es sobre todo de IgG, que la ven que se elevó muchísimo, y ya antes del día 14 tenemos un título muy pero muy elevado. Y menor título de IgM. Entonces, miren este cuadro o este gráfico nuevamente. Si un Clostridium entra y genera toxina, no da tiempo a generar una respuesta de tipo primaria específica. El animal se muere antes. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que vacunar al animal antes de que esté expuesto a este tipo de microorganismos. Entonces, en la vacunación es muy importante acá, ¿sí?, tener o aplicar las vacunas, ¿sí?, en una primera dosis y una segunda dosis para también tener un alto título de anticuerpos para el momento en el cual el animal se ve expuesto. Ahora bien, este año teníamos la intención de dar una clase de vacunas que le iba a dar la doctora Raca. Yo siempre doy una parte y bueno, y para que ustedes comprendan el tema, ¿por qué? Porque ustedes no van a ver vacunación o no ven hasta inmunología 2, lo cual hace que lleguen a infecciosas y tengan que tener algún tipo de conocimiento de lo que son las vacunas, debido a que en muchos casos vamos a estar recomendando como parte del control la inmunoprofilaxis, ¿de acuerdo? O profilaxis de la enfermedad de esta manera. Entonces, en el caso puntual de las vacunas clostridiales, lo que quiero comentarles es lo siguiente, brevemente, pero para que ustedes lo tengan claro. Uno puede generar vacunas utilizando los cultivos de la bacteria crecidos in vitro, o sea, en un medio de cultivo. Yo puedo obtener en este cultivo, ¿sí?, tanto antígenos somáticos, o sea, obtengo la bacteria, obtengo la bacteria, se llama una bacterina, o puedo obtener también las toxinas que produce la bacteria, o sea, toxinas. La bacteria las produce y las libera al medio de cultivo, yo puedo purificarlas, perfecto. Pero recuerden, la toxina es tóxica para el animal, por lo tanto yo tengo que detoxificarla. ¿Cómo la detoxifico? Por medios químicos o físicos. Cuando yo a una toxina la inactivo o la detoxifico, la convierto en un toxoide. El toxoide genera una respuesta inmune, pero no genera un daño al animal. Bien. Y las vacunas para Clostridium, para las clostridiales, tienen básicamente o están dirigidas a generar inmunidad antisomática, o sea, van a tener en algunos casos bacterinas y también antitóxica porque van a tener toxoides. En esta diapositiva se ve un ejemplo típico de una vacuna clostridial. Entonces, fíjense lo siguiente, van a ver que hay diferentes especies de Clostridium y de las cuales, en todos los casos, menos en uno, ¿sí?, son toxoides. Septicum toxoide, Novi toxoide, Sordelli toxoide, Perfringens tipo C y D toxoide. La única que es una bacterina es la de Jovay, en la cual la inmunidad antisomática es importante para generar una protección adecuada en el animal.
Otro comentario. En algunos casos van a encontrarse que las vacunas tienen ambos componentes. Tienen bacterinas y tienen también toxoides. Estos se llamaban anacultivos o anavacunas porque lo que tenían era parte de ambos componentes. Pero la mayoría en la actualidad lo que tienen son toxoides de diferentes especies de Clostridium. Y estas vacunas son sometidas, como todo el resto de las vacunas que genera un laboratorio, a pruebas de esterilidad, o sea, son elementos estériles, ahí no puede crecer ningún microorganismo, ¿de acuerdo? Inactivada esa parte. O sea, esterilidad, inocuidad, no generan daño al animal, ¿de acuerdo? Punto número 2. Y tercero, potencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le inoculo a un animal, genero una respuesta adecuada, en este caso de anticuerpos, que será protectora para el animal. ¿Sí? Las pruebas de potencia en general se hacen en animales de laboratorio y no animales para el cual se pretende usar la vacuna, básicamente por los costos. Muy bien. Respecto del control, cuando yo digo control me refiero a todo lo que puede hacer en lo que es la parte, si quieren, eventualmente cuidados que uno debe tener con el manipuleo de los animales y con las prácticas quirúrgicas, con la castración, con todo ese tipo de medidas que en nuestro país en muchos casos no se hace con el debido cuidado. Y lo otro que yo incluyo dentro del control es la inmunoprofilaxis. Entonces hay que vacunar a los animales y uno puede comenzar vacunando entre 1 y 3 meses, dependiendo, o sea, uno puede prolongar más la primera vacunación si sabe que la madre ha sido vacunada y le va a transferir en el calostro los anticuerpos para protegerlo. Son vacunas mixtas. De vuelta, les digo para que, como definición del nombre, estas vacunas son llamadas polivalentes o multivalentes. Cada valencia es un antígeno, en este caso eventualmente de Clostridium, como puede ser puntualmente el caso de un toxoide determinado. Cuando revacuno al destete o a los 6 meses y luego mantengo anualmente. Y lo otro que mencioné es que puedo proteger siempre a la cría vacunando a la oveja o vacunando a la madre al preparto. Unas 3 semanas es suficiente, o es lo indicado, mejor dicho. Respecto de qué pasa si tenemos un brote, acá me importa que tengan en claro lo siguiente. Primero, si tienen un brote, sobre todo esto para el caso de manchas, ¿sí? Que mueren, a veces puede morir un animal, a veces pueden morir 3, 4, 5 animales juntos. Acuérdense siempre cuando hacen la anamnesis, preguntan, ¿vacunó o no vacunó? ¿Sí? Uno puede vacunar o revacunar. Entonces, si ya estaban vacunados y vamos a revacunar, acuérdense del gráfico que les mostré antes y tengan en cuenta que si estamos revacunando, la respuesta secundaria se va a generar en 7 días a 2 semanas. Tenemos una muy buena respuesta, o hasta, diría ya a la semana tenemos un buen título. Después seguirá creciendo. ¿De acuerdo? Ahora, si no vacunó, si ustedes vacunan, acuérdense que van a pasar 15 días o un poco más hasta que el animal genere un título adecuado de anticuerpos. Entonces, el punto es, si ustedes sospechan que esto es mancha y lo van a, de alguna manera, tratar el caso como tal, déjenle indicado al productor, explíquenle esto al productor, número 1, y eventualmente si se van a ir de ahí y para los casos que surgieran cuando ustedes se van, pueden indicar que se aplica a un animal que se ve triste o apartado del resto rápidamente, penicilina intravenosa, ¿sí? Y luego darle la duración para proteger a ese animal. Segundo, en realidad ustedes ya saben, no vieron que el brote era endógeno,
o mejor dicho, que la epidemiología dijimos que mancha era endógeno. Esto no es como el caso de carbúnculo, pero les conviene recién mover animales una vez que hubo respuesta a la vacunación y demás, y que las pérdidas o que el brote se cortó. ¿De acuerdo? Y por último, las carcasas eliminarlas, de vuelta no tiene el riesgo que tiene carbúnculo, porque ya ustedes lo han visto y saben que genera esos cuadros muy agudos. En el caso de los Clostridium, si bien el hecho de que estén presentes y que estén cerca de los animales puede convertirse en un factor de riesgo, no tiene quizás la relevancia que como tiene el caso de carbúnculo, sobre todo porque en el carbúnculo era una zoonosis y en este caso básicamente no se considera que sea. Pero siempre conviene eliminar carcasas en forma adecuada. Para finalizar la bibliografía, bueno, les vamos a subir un material. No tenemos página de Facebook, pero ahí está mal, no se refería a esto. Sí se va a subir al entorno virtual, que un poco es una reseña de todas las clostridiales invasivas. También pueden consultar el libro de Luchter del año 2003, quien fue jefe de la cátedra de infectología. En el libro las descripciones de estas enfermedades están muy bien, así que les sugiero que también lo pueden leer de ahí porque es ameno e ilustrativo. Como siempre, Radostix es un libro que tiene todas las enfermedades del ganado, infecciosas e infecciosas, lo pueden consultar, y en la parte de vacunación pueden consultar el libro del doctor Judel, que lo editó, y que está también en biblioteca, en el cual está explicado acá también la parte de vacunación, sobre todo en los casos de las clostridiales, lo pueden sacar puntualmente de ahí, que también está bueno para ampliar el resto de los conocimientos. Bueno, hemos terminado.